Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, es un gusto para mí que nos acompañen en Generación Responsable, una coproducción de Seminarium y Radio Sucesos. Empezamos un programa más de entrevistas y análisis acerca de la transición energética, la generación de inversión desde el sector petrolero y el impacto ambiental, la importancia de la convivencia de este con la industria extractiva. Y para esto vamos a tener interesantes invitados. Primero les cuento, FEX, Energía que Trasciende, primer evento realizado entre el sector energético y la academia a nivel nacional, que se presentará en Quito el 18 y 19 de mayo y tiene un claro objetivo: traspasar el conocimiento del sector energético petrolero hacia la academia. Este espacio tendrá participación online y presencial. Contará con la presencia de estudiantes universitarios, sector público, embajadas, ONGs, líderes de opinión y actores privados. En este momento quiero dar la bienvenida a Andrew Thornton. Él es vicepresidente de Solgol. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, María Gracia. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Solgol es una importante empresa de origen australiano con base en otros países también y presente en Ecuador, donde se perfila de manera emergente en la industria minera, específicamente en oro, plata y cobre. Un mineral sumamente importante, sobre todo en este momento de transición energética. Su principal proyecto en este momento es la mina Cascabel en la provincia de Imbabura. Bienvenido, por favor, quisiera comenzar preguntándole acerca de el cobre. Justo le decía, el cobre interesante, importante para la transición energética y quizá uno de los principales elementos que ustedes tienen y que también ya han confirmado en este estudio de factibilidad del proyecto. ¿Qué pasa con el cobre? Hoy en día el mundo necesita más cobre si va a cambiar su uso de combustibles fósiles. No hay duda de esto. La transición a energía eléctrica de cualquier forma necesita minerales. Hay un dicho que si no lo cultivan, tiene que minarlo. En todo lo que tenemos en la actividad humana. En este caso, Ecuador está posicionándose como uno de los próximos productores de cobre, entre otros minerales, y por lo tanto es sumamente importante que tome un rol positivo frente al problema de calentamiento global. Y el estudio de factibilidad, prefactibilidad que hemos anunciado hace pocos días demuestra que con el depósito de Alpala, el yacimiento de Alpala en la concesión Cascabel en Imbabura, Ecuador sí tiene viabilidad de ser un productor de cobre en el futuro, entre muchos otros minerales, así contribuyendo al apoyo y cambio de fuera de combustibles fósiles. Justamente este estudio de factibilidad del proyecto, ¿qué es lo que nos demuestra? ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, en estos principales elementos, en oro, en plata, en cobre? En este momento hemos encontrado un recurso de 9.9 millones de toneladas de cobre, 21.7 millones de onzas de oro y 92.2 millones de onzas de plata. Estas cifras son completamente cambian la perspectiva minera en un solo depósito. Hemos logrado determinar en un estudio de prefactibilidad que vamos a usar aproximadamente 30% de esto en una primera etapa. La factibilidad es simplemente un análisis económico de cómo vamos a desarrollar la extracción de estos minerales, cuánto nos cuesta hacerlo, la inversión para el país, una estimación de empleo, etcétera. Pero tal vez las cifras que más interesa en términos económicos son que esta primera etapa generará unos ingresos más que 30,000 millones de dólares en venta para el país. Esto es una cifra nunca antes visto en la minería. Evidentemente demorará unos años en lograrlo, pero Cascabel es uno de los primeros y más grandes depósitos que va a convertir en mina muy pronto.
Estamos hablando de inversiones a largo plazo, como normalmente ocurre en el tema minero. Es decir, estos más de 30.000 millones de dólares para el país en beneficio, para el país, ¿en aproximadamente cuántos años podría ser? En este momento estamos terminando la evaluación, la parte técnica de cómo vamos a extraer estos minerales. Eh, en los próximos 18 meses tenemos que negociar con el gobierno el contrato de producción y empezando en 2024 la construcción de la mina que va a demorar unos 4 a 5 años. Quiere decir, la primera producción de estos minerales estará para el año 2024. Pero para eso necesitamos una inversión de 2.7 mil millones de dólares para la construcción. Y en el mismo lapso de tiempo, en 5 años desde el 2024, tendríamos aproximadamente unos 6.000 trabajos, 6.000 empleos directos e indirectos involucrados en ese proceso de construcción. De ahí arranca la producción por los próximos 25 años, 26 años. Pudiendo extenderse además, como suele pasar. Sí, en esta primera etapa, como comenté, está previsto 30% aproximadamente de los recursos que sí existen en el depósito y por tanto hay oportunidades próximas para incrementar y seguir extrayendo algo más de 30% según el desarrollo del proyecto en sí. Ustedes ya han firmado un acuerdo de inversiones con el gobierno por 430 millones para diciembre del 2023. ¿Esto qué incluye? ¿Qué involucra? En la minería hay dos etapas principales. La primera es la exploración, en donde encontramos indicios sobre la superficie. El siguiente, desarrollar el conocimiento de un yacimiento subterráneo con perforación. Y luego la evaluación, en este momento, es la etapa en donde está Cascabel. Por eso el estudio de prefactibilidad. Esto termina en 2023, según la ley de minería. Y los 430 millones aprobados en el estudio en el acuerdo de protección de inversión es que cubre todo el lado exploración, la fase de exploración. Hemos invertido más que 200 millones de dólares hasta el momento y vamos a completar con 430 antes del fin de 2023. Esto es el tema del acuerdo de protección de inversión. Pasado esto, en la siguiente fase, una vez terminadas las negociaciones con el gobierno, vamos a firmar, o la intención será firmar otro acuerdo de protección, pero ahora para 2.7 mil millones, que es el monto que necesitamos, como comenté, para construir la mina. Estamos hablando sin duda de montos realmente importantes que beneficiarán al país y también a las comunidades donde está esta mina Cascabel, que además tenemos que recordar que es el primer proyecto del portafolio minero Solgol y es un productor de cobre. Empezábamos hablando sobre cobre al inicio de esta entrevista, porque realmente es importante para poder llegar a estas emisiones cero como metas futuras. Entonces, específicamente en el tema cobre, ¿cómo ven ustedes el potencial minero de Cascabel en este momento? Bueno, Cascabel en sí va a producir los montos que indiqué antes, pero lo más importante es una demostración de la realidad de la mineralización que debe tener Ecuador. Ecuador es en la continuación de la cordillera andina que viene desde Chile y termina en Alaska. Y es el casi único país donde no ha desarrollado su industria de minería de cobre y extracción de minerales en todo el Pacífico. El estudio que hemos desarrollado con las cifras, con la indicación de beneficios económicos, realmente posiciona a Ecuador en una posición muy interesante. Pero lo que tiene que hacer es desarrollar su conocimiento de más, entre comillas, más cascabel en el país y incentivar la exploración en el país. No hay razón que no hay minerales aquí, hay que encontrarlas. Y podríamos decir que quizá Cascabel sería una de las principales 20 minas de cobre de Sudamérica.
En tamaño de lo que hemos encontrado en este momento, según los detalles y estadísticas del estudio, posicionamos en ese nivel. Sí, esto es la importancia de este proyecto. Y con este proyecto ustedes también entienden de qué manera será el proceso de explotación, qué es lo que prevén, será una mina subterránea, a Sí. cielo abierto, ¿cuál es el proceso técnico ya para la etapa de explotación? El tamaño del depósito implica que tiene que estar subterráneo. El tamaño es más o menos 1 kilómetro de profundidad. Entonces tenemos que lograr con un túnel llegar al fondo del depósito o la mitad para empezar y de ahí extraerlo con una tecnología que se llama block caving. Esto es algo nuevo para el Ecuador. Vamos a transferir la tecnología para hacerlo, para que sea muy eficaz, de muy bajo costo y de producción continuo por varias décadas. Le agradezco mucho, Andrew. Estamos conversando con Andrew Touton, vicepresidente de Solgol, quien nos ha explicado detalles después también de haber realizado el estudio de factibilidad del proyecto Cascabel, este interesante potencial minero que tenemos en el país de oro, plata y especialmente cobre, que nos ubicará en Sudamérica y en el mundo como un importante país productor. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Esto es Generación Responsable. Y continuamos en Generación Responsable. Schlumberger presenta FEX, energía que trasciende, un evento realizado en conjunto con la academia para traspasar el conocimiento y ampliar el espectro de la opinión petrolera y energética en el Ecuador y ayudar a ampliar las prácticas responsables en el sector. FEX contará con la presencia de estudiantes, el sector público y privado, embajadas y líderes de opinión. FEX, energía que trasciende, Quito, 18 y 19 de mayo en el Hotel Marriott. En este momento quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Él es Fernando Emanuel, es CEO de Orion Energy, una compañía dedicada a la producción de hidrocarburos con su base en Singapur y también oficinas en Londres, que está presente en Ecuador. Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Le agradezco por la invitación, me siento muy honrado de estar además rodeado de un panel de expertos. Es un gusto para nosotros poder conversar acerca de transición energética, energía, petróleo y demás. Y justamente para quienes probablemente no conocen o no están tan involucrados con el sector energético, petrolero, ¿qué es Orion Energy? ¿Qué es lo que hace en el país? Bueno, nosotros somos una empresa productora, una operadora. Estamos aquí ya 10 años. Comenzamos con exploración y ahora pues estamos en la etapa de producción de dos bloques que operamos en la Amazonía ecuatoriana. Justamente su principal actividad entonces es la extracción petrolera. Ustedes también aprovechan el gas, que como lo hemos conversado inclusive con el gerente de Petroecuador y con otros expertos, en muchas ocasiones en nuestro país lamentablemente ha sido desaprovechado. Es decir, no obtenemos este recurso que también nos podría permitir ahorros y mejorar el tema energético. Definitivamente, el gas tiene, digamos, algunas aristas. Es un tema de eficiencia energética primero, y obviamente también hay un componente ambiental y social relacionado con minimizar la huella, ¿no? Minimizar emisiones y minimizar el impacto que tiene el gas. Tiene lastimosamente algunos desafíos por lo que usted mencionaba, ¿no? Ha sido un elemento que se ha descuidado, lastimosamente en algunos casos de forma intencional, en la explotación petrolera en Ecuador, y esto ha generado ineficiencias, ha implicado que no se haya invertido en la infraestructura necesaria para poderlo explotar adecuadamente. Lastimosamente hoy se depende demasiado de esfuerzos individuales de las empresas, que tratamos de aprovecharlo para generación eléctrica, para procesos de transferencia de calor, incluso para recuperación mejorada de los reservorios, pero no hay una eficiencia y esos esfuerzos se diluyen, no se llega a aprovechar el 100% de ese recurso, y en Ecuador todavía, lastimosamente, hay un desperdicio, hay una quema, un venteo de gas en cantidades importantes
que con algo de infraestructura o incluso un poco de apertura a la inversión se podría solucionar, creo yo, fácilmente. Ustedes en este momento, entiendo, desde Orion Energy están operando los bloques 52 y 54. ¿Cuál es la condición que tienen estos bloques en este momento? Bueno, tienen una historia particular. Ambos bloques fueron incluidos en algunas rondas a inicios del siglo, digamos. Trataron de licitarlos, pero lastimosamente no recibieron ofertas. Ya fue en el año 2011, en la 10ª ronda petrolera, que estos bloques finalmente los ganamos en la ronda y comenzó recién su explotación. Pero habían estado, en algunos casos, como en el bloque 54, más de 40 años sin actividad. Esos son pozos, digamos, exploratorios que perforó Texaco en los 70s y por resultados no muy positivos quedaron ahí abandonados, digamos, y afortunadamente, creo yo, finalmente después de varios intentos se lograron entregar a la inversión privada, que fuimos nosotros. Nosotros hemos invertido ya sobre los $250 millones entre ambos bloques en estos 10 años, y de un recurso que estaba en el subsuelo, donde sabemos que no tiene ningún valor, ahora pues estamos produciendo cerca de 4.500 barriles por día entre las dos operaciones, y realmente ha sido un viaje muy interesante, ¿no? Recibimos una operación, unos bloques, perdón, que estaban abandonados con una situación, digamos, comunitaria compleja, donde no había habido actividad petrolera en mucho tiempo y por ende había mucha expectativa de comunidades que realmente habían estado dejadas de lado por mucho tiempo. Y ahora pues más bien mantenemos una muy buena relación con las mismas y son definitivamente un grupo de interés y una parte fundamental en la operación que nosotros mantenemos. Fernando, entonces, ¿es un reto realmente operar un bloque o bloques como estos, como usted nos dice, que han estado olvidados, que estuvieron de lado mucho tiempo? Es un reto técnico, pero además el tema de las relaciones con las comunidades, que es algo de lo que quizá muchas veces no se hablan. Hablamos sobre cuánto se produce, cuál es la vida útil que tienen esos bloques, los pozos y demás, pero ¿qué pasa con las comunidades? ¿Cuál es la relación que ustedes en este momento tienen? El tema de la explotación petrolera es complejo a nivel comunitario. Cuando hay una operación o cuando hay alguna intervención petrolera, realmente la huella de la actividad petrolera, y no lo digo yo porque soy, digamos, parte interesada, pero la huella es realmente muy pequeña en cuanto al impacto que tiene la operación. El problema se da en que detrás, digamos, se generan necesidades, especialmente en las comunidades que comienzan a sentarse cerca de las operaciones. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a entender cómo lograr un balance, ¿no? Nosotros hoy por hoy con las comunidades tenemos una buena relación y lo que estamos buscando especialmente es, más allá de ser en cierta forma quienes logramos poner el capital semilla para que los proyectos comunitarios se desarrollen, lo que más buscamos hoy realmente es que las comunidades logren subsistir de forma independiente. Si mañana por la transición energética no solamente no estamos nosotros, sino que la operación petrolera se disminuye porque el mundo, Dios quiera, en 10, 15 años puede transformarse en un mundo que usa energías más limpias, evidentemente las empresas van a salir de ahí. Y lo terrible sería que las comunidades no hayan logrado una autosuficiencia y que sigan siendo dependientes, porque lo que va a quedar es un pasivo social muy grande. Si nosotros como empresas logramos generar con capital semilla, empresas que logren autosustentarse, que logren generar un negocio, digamos, una actividad, no solamente alrededor de la industria y de la empresa, sino alrededor de otros sectores que pueden aprovecharse en un ecosistema como el Oriente, ahí sí habremos logrado de verdad un desarrollo importante. Sin duda. Y usted trataba en este momento el tema de la transición energética y es algo que nosotros conversamos y tratamos y analizamos todo el tiempo. Justo en este sentido, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes dentro del sector privado petrolero extractivo en el país para los siguientes 10 años? Y basándonos también en este cambio, en esta transición energética que nos mueve en el mundo en este momento. Bueno, es un desafío importante. Creo que ya todos estamos conscientes de que no es si es que va a haber o no, sino cuándo. Lo que hoy se especula es en cuánto tiempo vamos a ver un impacto material, digamos, en la demanda de petróleo. Yo creo que la siguiente década va a ser importante para esto. Hay muchos países que ya a nivel regulatorio están haciendo cambios que van a forzar, ¿no?, esta transición un poco más. El problema va a ser si realmente el mercado o la demanda está preparada para eso, y posiblemente lo que veamos es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un sector petrolero que tiene cada vez menos inversión, que no acompaña la demanda al ritmo en el que está, y por ende vemos los precios que vemos ahora. Obviamente ahora
están demasiado altos, digamos, por las razones equivocadas, lastimosamente, pero eso es lo que vamos a ver. Y para el Ecuador es un desafío porque lo que tiene que lograr el Ecuador es monetizar esas reservas en un tiempo muy corto. En el subsuelo las reservas no valen nada, eso estamos claros. Tenemos ahí un patrimonio, pero si no lo logramos monetizar y transformar en algo más, en algo de valor que le permita al Ecuador enfrentar la siguiente etapa, cuando ya el petróleo valga, digamos, residualmente lo que vale hoy, vamos a haber cometido un grave error. Entonces el desafío está a nivel del Ecuador, de hacer este sector muy competitivo. Cada dólar que no se invierte en el Ecuador petrolero, cada dólar que se invierte en el petróleo colombiano, en el petróleo peruano, en el petróleo mexicano, es un dólar que no viene acá. El Ecuador tiene que generar condiciones competitivas para que esa inversión venga acá, se acelere la producción mientras el petróleo tenga mucho valor y con esa riqueza generada logremos invertirla responsablemente para el siguiente ciclo económico ecuatoriano, sea el turismo, sea la industria, sea la agroindustria, lo que fuere, pero lo tenemos que hacer responsablemente. Importante mensaje, me quedo con eso, Fernando. Aprovechar en este momento lo que los recursos nos están dando para mejorar también la cadena de valor a todo nivel. Muchísimas gracias, Muchas Fernando gracias. Emanuel, CEO de Orion Energy. Gracias por su compañía. Gracias. Esto es Generación Responsable. Ecuador necesita cada vez más expertos, más voces, más opiniones, más discusiones y propuestas para el sector energético. El socio ideal es la academia, los encargados de educar a nuestra juventud, a los líderes del futuro. La tecnología en el sector energético ha avanzado y ahora previenen daños ambientales, hacen más eficientes los trabajos y permite que las comunidades se desarrollen y crezcan. Esto es FEX, un evento que permitirá llevar el conocimiento y experiencias del sector energético petrolero a una audiencia mayor, los jóvenes. Seguimos en Generación Responsable y en este momento quiero darle la bienvenida al ministro de Ambiente, Gustavo Manrique. El ministro Manrique inició con el presidente Lasso desde el comienzo del gobierno a cargo de la cartera de Estado. Él es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Air de Costa Rica. Ministro, bienvenido, qué gusto contar con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación y asumo que estoy aquí por lo que decía que está en manos de los jóvenes a sacar esto adelante, así que asumo que es por esa credencial. Por supuesto. Y además también porque este es un programa en el que hablamos mucho sobre transición energética y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el ambiente también en el tema de la transición energética? El medio ambiente y el extractivismo responsable, así como el cambio de visión dirigida hacia una transición energética, hace que sean complementarios. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, 100% de acuerdo con esa afirmación suya, María Gracia. En realidad la transición ecológica es transversal en todos los aspectos. La transición ecológica tiene que ver con temas de movilidad, tiene que ver con temas de matriz energética, tiene que ver con cambios de transición en la educación. La transición energética tiene que ver con un cambio cultural y rompimiento de paradigmas en todo. Y para responder de manera precisa a su pregunta, sin duda, la transición energética es un pilar fundamental en conseguir los logros que queremos, que finalmente es que el planeta no se caliente 1.5 grados más de lo que estamos hoy. Estoy seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan conocen qué es la teoría del Pareto, ¿verdad? Que es que el 80% de tus problemas están en el 20% de tus rubros. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Es que el calentamiento global, por sobre todo, se da por el consumo energético. Entonces, es un tema que hay que abordarlo porque si solucionamos eso, solucionamos entre el 60 y el 80% de los problemas del calentamiento global. Con eso lo que estamos intentando a través de la transición energética es justamente pasar de los combustibles fósiles, de aquellos que nos han acompañado durante tantos años, a energías limpias, a emisión cero de carbono. ¿Qué es lo que se puede hacer también en el Ecuador para adelantar, para acelerar este cambio, este proceso? Una vez más, es un tema transversal. Ese tema particular involucra algunas cosas. Estoy convencido que una de las principales problemáticas a nivel mundial es el tema de la educación. Entonces, estamos trabajando y voy a ir de lo general a lo específico, ¿verdad? Con la ministra de Educación lanzamos un programa de reforzamiento del pensum académico para trabajar con profesores y estudiantes para entender la relevancia de esto, porque
Soy, María Gracia, de los que me gusta explicar las cosas sencillas porque así las entiendo yo también. Me las ponen muy complejas y no las entiendo. ¿Por qué es importante el tema del calentamiento global, combatirlo? Para satisfacer todas las necesidades suyas, mías, de nuestras familias, de nuestros hijos, de la población en general mundial, hay que consumir energía. Al consumir energía típicamente fósil, se genera combustión. Esa combustión se va en forma lamentablemente invisible, y digo lamentablemente invisible porque no la vemos, se va a la atmósfera, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Los rayos del sol entran al planeta, la población lo consume, la flora y fauna lo consume para la energía que necesitamos para vivir. Lo que no se consume rebota y sale del planeta, ¿ok? Con la generación de energía y otros gases también, pero ahorita me quiero enfocar en energía, salen en este formato de CO2 y se queda capturada en el contorno del planeta. Y esa capa se va haciendo cada vez más gruesa, cada vez más gruesa. Y no pueden salir los rayos del sol. Entonces nos estamos calentando. Es como tener un carro con las ventanas arriba o las ventanas abajo. Esa es la explicación didáctica a lo que conocemos como el calentamiento global. Sí, lo que quería María Gracia era no perder la oportunidad en este espacio con tantos oyentes de compartirla en la forma en que yo la veo. Entonces es imperativo cambiar la matriz energética para que lo que usted decía, que es la emisión de gases sea menor o emisión cero, ojalá, se reduzca para que esa capa que se engruesa en la periferia del planeta, que no permite salir los rayos del sol, sea cada vez menor. Y esto dice, bueno, y nos calentamos, pues ya usamos ropa más delgada, más liviana. No, no, ese no es el problema. El problema es que si se calienta, por ejemplo, 2 o 3 o 4 grados en una zona donde se cultivaba papa a 1000 metros sobre el nivel del mar, ahora usted se tiene que ir a 2500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Reconstrucción de carreteras, hospitales, viviendas, agua potable, alcantarillado, allá, porque allá no se cultiva la papa. Entonces, y eso en todo lo que ocurre. Entonces, antes de entrar a ver cómo lo estamos haciendo, para mí es importante que estemos claros en por qué es importante combatir esto. O ciudades como Guayaquil, que están entre las ciudades en la lista de las Naciones Unidas, en las que van a estar más afectadas. Imagínense que solo suba 20 centímetros, es mucho más lo que se dice que va a subir, ¿no? Solo suma 20 centímetros el promedio de la marea en Guayaquil. Hay que movilizar a toda la ciudad. Exacto. O hacer lo que hizo Holanda de las barreras y los contornos y los canales en donde hoy, o Venecia, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, siempre tomo como política, María Gracia, tratar de explicar el por qué, porque cuando usted entiende el por qué, ahí a usted se le moviliza, porque dice, bueno, está en riesgo mi familia, está en riesgo mi producción, está en riesgo la economía, está en riesgo la seguridad y demás, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Qué estamos haciendo desde el Ecuador? Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama el Pacto Nacional para la Descarbonización, que es, entre otras cosas, cambiar la matriz energética del país. El día de ayer me enorgullece decirle que ya firmamos el estudio de impacto ambiental aprobado para Villonaco, que es un proyecto de 200 megas de energía eólica, es decir, de viento. Estamos trabajando alrededor de 1000 megas más entre eólica y de viento para cambiar esa matriz. Así que esas son algunas de las cosas, digamos, de manera concreta que estamos haciendo en el Ecuador. El cambio de matriz energética también es importante. También es importante. Pero soy de los que cree, María Gracia, que la salida está en las acciones cotidianas, está en lo que usted y yo podamos hacer de manera diaria y todos los que nos escuchan. Porque muchas veces la gente se sienta a esperar la política pública que el gobierno vaya a hacer para yo cambiar mi comportamiento. Pero esto, para los que no me escuchan, estoy señalando el enchufe de mi cargador, para que no nos ven, perdónenme, es un vampiro eléctrico. ¿Qué es un vampiro eléctrico? Es todo enchufe que permanece conectado sin ninguna función. Por ejemplo, un cargador de teléfono, cuando no está usando el teléfono, la carga. Son estas pequeñas acciones que podemos hacer entonces que nos han enseñado, pero que quizá todavía hay quienes no las ponen, no las toman en cuenta. Pero también parte importante de esta transición energética son los minerales que permiten estas nuevas energías limpias con cero emisión de carbono. Hace poco estábamos hablando
con el vicepresidente Solgold, y en el tema del cobre, sin duda estos minerales también son sumamente importantes para este proceso de descarbonización. Y ustedes tienen una relación sumamente importante desde la cartera de ambiente con la industria extractiva. ¿Qué es lo que pasa entre los dos? ¿Se puede convivir? ¿Pueden coexistir ambiente y la industria extractiva legal, responsable, coherente? Sin duda, sin duda alguna, me parece que los minerales son un producto absolutamente necesario, no solo en la transición energética, sino en la transición ecológica. Usted dígame cómo vamos a cambiar la matriz de movilidad, es decir, los autos, cómo vamos a cambiar de combustibles fósiles o gasolina, diésel, o motores estacionarios, los que hacen andar un motor de una camaronera, a motores eléctricos o motores híbridos, sin los minerales que necesita el motor, o son los minerales que necesita el auto para fabricarse, o algo quizás más práctico de describir, ¿cómo vamos a cambiarnos a una energía solar si no tienes el silicio del panel solar? O si no tienes el aluminio del marco del panel solar. Me atrevo a decir que un panel solar es casi 100% minerales, si no 100%. No, Pero, sin duda, revisamos la tabla periódica de los elementos y muchísimos de estos son utilizados en la industria que nos permite energías limpias, que nos permite utilizar este tipo de materiales que nos van a dar este cambio, este proceso. Entonces, para el requerimiento sí necesitamos también, sin lugar a dudas, que la industria extractiva a través de los minerales puedan contar, por ejemplo, cómo es el procedimiento con informes de impacto ambiental. Ustedes están pendientes de que puedan coexistir. sí, no, y solo quería poner otros ejemplos, ¿no? El cobre, lo que usted decía, Así es. ¿cómo cambiamos la matriz energética si no ponemos cobre para la conducción energética? O cómo no migramos de luces, que aquí veo que hay luces LED, me alegro mucho. O cómo damos esta entrevista sin los minerales que necesita el micrófono. En fin, hay muchos ejemplos que son prácticos para poder afirmar que los minerales son necesarios en esa transición ecológica. Ahora, hay mineras y mineras. Hay mineras que respetan el ambiente y que distribuyen su riqueza en las comunidades y en la sociedad, y esas son bienvenidas en Ecuador. Hay mineras que respetan nuestra biodiversidad. Nosotros estamos trabajando en una normativa para que sea pérdida de biodiversidad cero. Es decir, no es que perdí un poquito y no, no, no. Tiene que ser la misma que cuando entraste o superior, ¿no? El agua es muy fácil medir el impacto ambiental, por lo tanto, el agua tiene que regresar a su fuente de extracción en igual o mejores condiciones de las que se le extrajo. La riqueza de la comunidad tiene que ser superior cuando entre la minera o posterior a la que entre la minera, ¿verdad? Lo que pasa es que yo entiendo los nerviosismos de algunas comunidades donde les han prometido el oro y el moro por el petróleo y no han llegado ahí. Pero en el gobierno del encuentro estamos cumpliendo, estamos 100% reactivados, está llegando la riqueza en las comunidades y demás. Entonces, hay dos tramos. Los estudios de impacto ambiental, que es aquel documento, un proceso metodológico que aprueba el estudio, el que se entre a explorar o explotar, y luego vienen los controles, que ya es la parte de la auditoría ambiental. Entonces, esa es nuestra relación con nosotros. Entramos una vez que le dan la concesión, primero el Ministerio de Minas da la concesión, y luego de eso nosotros entramos a la parte de regularización y control. Es decir, siempre están pendientes de que se cumplan con los procesos, de que existe esta responsabilidad, esta corresponsabilidad. Sí, yo me atrevo a decirle, María Gracia, que hemos suspendido, no es que es algo que me siento orgulloso, porque no es que somos un ministerio sancionatorio, pero el que no cumple tiene que ser sancionado, y me parece que hemos sancionado, es decir, suspendido actividades a cerca de 40 mineras. Así que estamos cumpliendo, estamos clausurando quien no cumple con los parámetros ambientales, y le daremos los permisos a quien se compromete y tiene las garantías. Y como le decía al inicio, distribuye la riqueza con la comunidad acorde a los compromisos adquiridos.
Ahora, una última pregunta, ministro, nada más también. ¿Qué es lo que pasa cuando por diversas razones tienen que salir estas mineras responsables que han adquirido legalmente los espacios y el proceso y la licencia para explotar sus minerales? Y lamentablemente después llegan los ilegales que por distintas causas, llámense legales o cualquier otra cosa, invasiones y demás, y después vemos a los territorios completamente devastados. Ahí también, ¿cuál es el rol, cuál es el trabajo que cumplen ustedes desde el Ministerio de Ambiente? Sí, hay un comité que se llama SECMI, que es el Comité Especial del Combate a la Minería Ilegal, y lo preside el Ministerio de Gobierno, el Ministro del Interior ahora. Ese comité, que es un comité interministerial, tiene por responsabilidad combatir esto. Y si bien es cierto, nosotros tenemos un año en el gobierno, tenemos algunas intervenciones, pero quiero utilizar como intervención ícono a Yutsupino en Napo. Es posible que algunas personas hayan esperado que hayamos intervenido un poco más rápido. Pero en un país en donde tenemos muchas necesidades, María Gracia, ¿no? De salud, de control en las calles, de control en las cárceles. Y con esto no estoy diciendo que acepten, pero quizás que comprendan o se pongan un poco más empáticos. Para el operativo de Yutsupino en Napo, que efectivamente se afectó la naturaleza, se utilizaron 1.600 efectivos de la fuerza pública. Policías, fiscales, jueces, militares y demás, que se hizo el operativo, se confiscaron 148 retroexcavadoras y un sinnúmero de otros equipos que hoy todavía están en manos del gobierno para seguir los procesos judiciales respectivos, y luego tienen que quedarse ahí esos operativos, Hay que mantener el control. Pero, ministro, le corto porque estamos sobre el tiempo, No te pero qué preocupes. importante conocer que ustedes tienen también este tipo de procedimientos en los que se pueden verificar qué es lo que ocurre en estas acciones de minería ilegal. Muchísimas gracias al ministro de Ambiente, Gustavo Manrique. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, gracias por su compañía en el programa Generación Responsable. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.